Hola, soy Mine. Te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Identidad es una iglesia que busca conocer a profundidad de Dios. Esto con el objetivo de poder aplicar todos sus principios en nuestra vida diaria y hacer de esto algo mucho mejor. El mensaje que estás a punto de disfrutar forma parte de la serie sobre la primera carta de Pedro, en donde vamos a aprender sobre la esperanza que tenemos a pesar de las pruebas que nos pone la vida, pero cómo con perseverancia podemos salir adelante. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como @identidadslp. O también puedes escribirnos a nuestro correo identidadslp@gmail.com. Disfruta, te esperamos y no olvides compartir. Bienvenidos a un domingo más. Me encanta estar como cada semana con ustedes y particularmente en esta semana previa a Semana Santa, que como dice Sari, pues sí, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, es una etapa en la cual la gente se acerca a la iglesia. Entonces digo desafortunadamente porque solamente lo hacen en estas fechas y afortunadamente porque puede ser una oportunidad en la que alguien que no se acercaba a la iglesia pues se quede en ella y permanezca para siempre formando parte de alguna iglesia o de algún lugar donde le puedan enseñar acerca de la palabra de Dios. Y particularmente el día de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con el tema de vivir para Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Creo que han sido semanas que en lo particular a mí me han gustado mucho, hemos aprendido bastante. Definitivamente el ir estudiando verso a verso la Biblia nos permite ir avanzando en el propio contexto que la palabra tiene de Dios sin saltarnos cosas y muchas veces cuando alguien está preparando una predicación pues tiene una idea, la empieza a desarrollar y después busca un versículo que embone en lo que tiene que decir. Sin embargo, el ir verso a verso cambia totalmente la perspectiva y nos lleva a predicar acerca de lo que dice la Biblia, sin saltarnos nada y con puntos y comas tal cual vienen ahí. La semana pasada hablamos de lo que significaba levantarnos en Cristo. Hablamos del significado del triunfo, de la muerte de Cristo y terminamos diciendo que en realidad no es sencillo. O sea, el vivir para Cristo no es algo sencillo. Si tú crees que vivir para Cristo es sencillo, es porque pues, tal vez no lo estamos haciendo de la manera correcta, porque en realidad no es sencillo. ¿Y cómo lo sé? Porque Jesús dijo que no era sencillo. Jesús dijo que para que todos los que lo siguieran iban a ser perseguidos, iban a ser atacados, iban a ser humillados. Y si sabemos que no es sencillo, y si Jesús reconoce que no es sencillo, pues que también Jesús no es una persona mala onda. Jesús nos dice las claves y las formas para que podamos vivir en este mundo que no es sencillo. Y si yo les dijera, a ver, hay alguien que es muy bueno en algo, y ustedes quieren ser buenos en ese mismo detalle, pues yo creo que lo más lógico es ver qué está haciendo esa persona y tratar de imitarlo, tratar de copiarlo y tratar de hacer las cosas que esa persona hace, porque a fin de cuentas es un modelo a seguir. Se fijan en lo que muchas veces se hace con grandes mentes, con grandes científicos, con grandes deportistas. Se les pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que te trajo aquí? Las respuestas son muy comunes, no, la disciplina, no, las ganas de salir adelante. Y uno se queda pensando, pues yo también tengo ganas, pero como que no me va como a ti. El día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto de eso, cómo la única manera de salir adelante y salir triunfador en un mundo tan complicado como el que vivimos es colocarnos en nuestra mente la manera de pensar de Cristo. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas Él es el único que pudo salir adelante en este mundo tan complicado. Sí, murió, pero no murió por error, murió porque Él quiso morir y murió por ti y por mí. Y lo más importante, al final de los tiempos, Él venció a esa muerte. Entonces hoy vamos a ver qué significa ponernos la mente de Cristo en nuestra mente.
Porque a fin de cuentas, Cristo sufrió y, ¿sabes algo? Muy probablemente sufrió más de lo que tú y yo alguna vez vamos a sufrir. Yo creo que ninguno de nosotros, por más mal que nos esté yendo en la vida, vamos a terminar crucificados, eso espero. No creo que alguno de nosotros termine crucificado, termine siendo escupido, humillado, llamado mentiroso, latigado, con corona de espinas en la sangre. Yo creo que nuestros sufrimientos, en comparación con el sufrimiento que tuvo Jesús, no digo que sea menor, pero no vamos a llegar a ese nivel de sufrimiento. Entonces, si Jesús pudo salir adelante y pudo triunfar en ese sufrimiento, creo que podemos aprenderle cosas que nos permitan a ti y a mí salir adelante de los nuestros, porque Él nos ha demostrado cómo manejar el sufrimiento y, más importante, cómo conquistar el sufrimiento, cómo triunfar en el sufrimiento. Hoy vamos a aprender cómo lo vamos a hacer, pero primero quiero que oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por tu sufrimiento. Gracias porque a pesar de que no lo merecías, sufriste por mí, sufriste por mis pecados, sufriste por darme una oportunidad de acercarme a tu Padre. Gracias porque sabemos que gracias a tu sacrificio, gracias a cada gota de sudor, de sangre derramada por ti, hoy tengo la posibilidad de yo permanecer y de yo salir adelante de los sufrimientos y las complicaciones de esta vida. En el nombre de Jesús, amén. Como les dije, vamos a estudiar Primera de Pedro capítulo 4, entonces ¿por qué no vas ahí? Primera de Pedro capítulo 4, si es la primera vez que nos visitas o si ya tienes varias veces y no te has animado, tenemos Biblias para regalar. Si alguien quiere una Biblia, levante la mano y le regalamos una Biblia para que sigan lo que estoy leyendo y lo que vamos estudiando cada día. La primera manera de salir adelante, de conquistar el sufrimiento y de permanecer firmes en el sufrimiento, la encontramos en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, y ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. La misma actitud que tuvo Él. ¿Cuál fue la misma actitud que tuvo Cristo? Actitud de sacrificarse a sí mismo. Él se llevó a sí mismo a la muerte. Lo que tú y yo tenemos que hacer, primero que nada, es hacer morir a nuestro yo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hacer morir a nuestro yo? Significa negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Porque lo hemos escuchado muchas veces. Niegas a tú mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarse a ti mismo es dejar de pecar. Piensa qué es lo que te lleva a pecar. No importa el pecado que estés pensando. El pecado que estés pensando, el pecado que tienes en tu mente tiene que ver con algo que quieres para ti. Algún placer, algo que tiene que ver con tu ego, con tu egoísmo, con tu vanidad, que te lleva a pecar. Entonces cuando te dicen niega a ti mismo, es niega tu propia naturaleza pecaminosa, es deja el pecado a un lado. Jesús soportó la humillación, soportó el ridículo, soportó la burla, los golpes, la muerte. Todo eso lo soportó solamente para complacer a Dios, para obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Ahora, seamos honestos. Dios no nos está pidiendo a ti y a mí que nos humillemos, que nos ridiculicemos, que nos golpeemos, que nos vayamos a la muerte por Él. Nos dice que estemos dispuestos, pero vuelvo al punto, seamos honestos. Vivimos en una sociedad, por lo menos aquí en San Luis Potosí, que nuestra fe en Cristo no nos va a llevar a la muerte. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué demanda Dios de ti y de mí? ¿Ser un buen esposo y esposa? ¿Ser un buen padre? ¿Ser un buen hijo? ¿Ser un buen hermano? ¿Ser un buen amigo? ¿Ser un buen vecino? ¿Ser un buen empleado? No, Dios se pasa, nos pide cosas bien difíciles. A veces creemos que Dios nos pide, no sé, pararnos de cabeza y andar caminando por el mundo de cabeza, o Dios nos pide
ir y creernos supermanes. Y la verdad es que no. Jesús lo único que nos pide es, deja el pecado, sé una buena persona, vive conforme a lo que yo te enseñé. ¿Sí? No digo que en el mundo no haya personas sufriendo cosas muy complicadas por su fe, pero vamos a ponernos en nuestro contexto. Aquí en San Luis Potosí, en nuestra iglesia, ¿qué nos está pidiendo Dios a nosotros? Ser buenos padres, hermanos, hijos. No nos está pidiendo algo fuera de lo normal. La exhortación es contundente. Si Jesús sufrió por obedecer a su Padre, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Estamos en una guerra con nuestros propios deseos, con nuestras propias adicciones, con nuestra lujuria, con nuestra vanidad, con nuestro egoísmo. Ahí está la guerra, ¿sí? Nunca vamos a poder dejar el sufrimiento de lado. No importa lo que tú me digas, si tú y yo llegamos a tener una adicción y logramos superarla, esa espinita siempre está ahí y estamos a nada de volver a caer. Tenemos que permanecer aferrados a Dios, ¿sí? La única manera de salir adelante es dejar al lado nuestro ego y aferrarnos a Jesús, porque Jesús sufrió. ¿Sabes por qué Jesús sufrió? Jesús sufrió para que tú y yo no lo hiciéramos. Esa es la única razón. Jesús sufrió la muerte que sufrió para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo, porque el castigo de nuestros pecados era la muerte que Jesús sufrió. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, lo estudiamos hace algunas semanas, lo quiero repetir. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y entonces vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Negarnos a nosotros mismos es reconocer que Jesús ya pagó por nuestros errores. El segundo punto es, hacemos la voluntad de Cristo. Lo vemos en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí están ansiosos de hacer la voluntad de Dios? La verdad es que no tanto. Queremos y tenemos ganas y como que a veces despertamos con una actitud de hacer la voluntad de Dios, pero no estamos ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Y eso me sorprende porque en realidad, como lo dije hace un momento, no estamos ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Se escucha medio raro, pero ¿qué tal si yo te dijera, ¿quién de aquí quiere ser un buen padre? Yo sí, ¿quién más? ¿Quién quiere ser un buen vecino? ¿Un buen empleado? ¿Un buen jefe tal vez? ¿Quién quiere ser un buen ser humano? ¿Quién quiere ser un buen mexicano? Muy bien. Eso es lo que te pide Dios que hagamos. ¿Por qué entonces, si queremos, no estamos ansiosos por hacerlo? Porque pues nos atraviesa fiestas, sexo, cosas, reconocimiento, posición, poderes, riquezas. Eso es lo que se mete entre tu deseo de ser un buen mexicano, de ser un buen ciudadano, de ser un buen trabajador, porque ahí como que estorba, de ser un buen cristiano, porque ahí entonces ya no me gusta tanto. La voluntad de Dios simplemente es que tú y yo nos arrepintamos y alcancemos la vida eterna. No manches, Dios, ¿por qué me pides eso? Arrepentirme. ¿Neta? Eso es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué significa? Volver a empezar. Decir, ya, lo que hice, lo hice y tengo una oportunidad de volver a empezar. Todo tiene que ver con Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 8. Si vivimos, es para honrar al Señor. Si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Lo reconozcas o no lo reconozcas, lo creas o no lo creas, tú y yo pertenecemos al Señor. Nos compró con su sangre, a todos, lo creamos o no lo creamos. La diferencia es que si lo crees, eres su posesión eterna en el cielo, porque Él te va a poner en el cielo junto con Él. Y si no lo crees, eres su posesión eterna y te va a poner en el infierno, porque no le creíste. Pero igual fuiste comprado, porque Él murió por todos.
Pero solo los que creemos tenemos acceso a la salvación. Solo los que creemos tenemos acceso a la vida eterna. Y esa es la voluntad de Dios. El miércoles lo veía con los hombres. ¿Ustedes creen que Dios quiere mandar gente al infierno? Por supuesto que no. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿de quién depende que la voluntad de Dios se cumpla? Por lo menos en ese aspecto. De ti y de mí. Si tú y yo creemos, formamos parte de su voluntad. Si no, pues su voluntad también es que los que no creen vayan al infierno. Y ahí es donde se pone complicado. El tercer punto, porque ya vimos, hacemos morir a nuestro yo, hacemos la voluntad de Dios. El tercer punto es, hacemos a un lado el pasado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Lo hecho está. La vida del creyente está dividida en dos. Vida anterior, vida nueva. Si tú eres creyente, lo pasado está pasado y hoy tienes una oportunidad de ser alguien nuevo. Me encanta cómo empieza el versículo. Dice, en el pasado. Y ¿sabes algo? Sorprendentemente, esto es una de las cosas que como creyentes más se nos complica. Dejar las cosas atrás. Somos expertos en traer el pasado a nuestro presente y hacer que nuestro pasado nos atormente. ¿Qué podemos hacer por el pasado? Nada. Nada. No podemos hacer absolutamente nada por el pasado. Si ya te dio una enfermedad por no tener una vida sana, ya no puedes hacer nada. Preocúpate por recuperarte, ahora tener una vida sana y salir adelante. Si ya te divorciaste en el pasado, preocúpate por convertirte, sanar y quién sabe, tal vez salvar tu matrimonio. Si ya fuiste un mal hijo en el pasado, hoy es momento de que te acerques a tus padres y digas, perdón, fui un mal hijo, aquí estoy, quiero cambiar. Pero vivimos pensando en el pasado en lugar de preocuparnos por nuestro presente. La semana pasada hablamos de la muerte y el triunfo de Cristo y de lo que eso significaba. La muerte y el triunfo de Cristo significa que tú y yo podemos dejar nuestro pasado atrás. Y no solamente el negativo. Fuiste un buen hijo ayer, bien por ti. Ayer no vino Jesús, hoy hay que ser un buen hijo. Tenemos que seguir adelante hoy. Ahora, ¿fuiste inmoral? ¿Fuiste lujurioso? ¿Fuiste fiestero? ¿Fuiste borracho? ¿Fuiste ególatra? No importa lo que haya sido, bueno o malo, está en el pasado. Hoy es momento de seguir adelante. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. La pregunta es, ¿sabemos eso? ¿Sí sabemos que nuestro antiguo yo pecaminoso ya fue crucificado en el pasado? ¿Que el pecado ya perdió poder en nuestras vidas? Porque a veces pareciera que no tanto. Y tiene que ver con que no lo reconocemos y no lo sabemos. El pecado es del pasado y ya no tiene ningún tipo de poder sobre nuestro presente. Por eso hacemos a un lado el pasado. Número 4, hacemos a un lado la crítica. ¿Cómo batallamos con este punto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 4 al 5. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. ¿Sabes cuál es en gran parte el sufrimiento de tu vida y de mi vida? Sorprendentemente, uno de los más grandes sufrimientos que tú y yo tenemos como seres humanos es nuestro fantástico deseo de querer agradar a los demás. Bueno, por lo menos lo que me han contado. ¿Por qué creen? Porque tenemos esa necesidad de sentirnos aceptados. Pero
No importa lo que hagamos, nunca vamos a tener la aceptación de todo el mundo. Y todavía, si tú eras un borracho fiestero de lo peor y decides acercarte a Cristo, no es como que tus compas van a decir, oye, brother, no te preocupes, ya no salgas con nosotros, ve a alabar a Dios. Por supuesto que no. Y es más, menos te van a decir, ¿qué estábamos haciendo? Vamos contigo a la iglesia. Sí, por supuesto que no. Te van a decir aleluya, te van a decir loco, te van a decir mentiroso, lo que tú quieras y gustes. Te van a atacar, te van a criticar. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me pasó. ¿Cómo lo sé? Porque a ti te ha pasado. ¿Y cómo lo sé? Porque Cristo dijo que nos iba a pasar. Ellos no entienden que eso que nos obsesionaba en el pasado ya no nos obsesiona hoy. Los creyentes no comprenden que nuestra obsesión ahora es Cristo y hacer las cosas de Cristo. Y desafortunadamente es aquí donde se nos complica seguir a Cristo, porque estamos aquí en la iglesia, no manches, wow, qué padre. Después sales y quieres seguir agradando a esas personas y agradando a Dios, y es donde ya no quedan las cosas. Es donde ya no embonan las cosas. Porque aunque sabemos que nuestro enfoque es agradar a Dios, seguimos pensando en agradar al prójimo. Y cuando digo el prójimo, ni siquiera digo a nuestros amigos. Piensa, tú debes de agradar a Dios. Entonces, ¿agradas a Dios cuando consientes de más a tus hijos? ¿Agradas a Dios cuando le gritas a tu esposa? ¿Agradas a Dios cuando te peleas con el vecino? ¿Qué significa agradar a Dios? Si tú agradas a Dios, Él se va a ir encargando de acomodar las demás áreas de nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más importante? De que cuando agradas a Dios, la gente que permanece a tu lado es la que vale la pena que esté a tu lado. Porque si tú comienzas a agradar a Dios y la gente te empieza a abandonar, quiere decir que esa gente no quería tu bien y estaba contigo por otras razones, por razones equivocadas. ¿Sabes una de las razones por las cuales me encanta nuestra iglesia? Voltea a ver así alrededor a la gente, voltea al de atrás, al de un lado, y dime si se hubieran conocido en otras circunstancias, ¿se hablarían? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque primero que nada somos potosinos y no hablamos a nadie más que a nuestros amigos. La verdad. Y segundo, porque en realidad, si tú estás buscando gente que piense igual que tú, voltea adelante, voltea atrás, voltea a un lado y voltea al otro. Ese es el objetivo de que la iglesia exista. Por eso estamos aquí. Porque aquí hay gente que piensa como tú piensas, que cree lo que tú crees. Ojo, no son perfectos. Ojo, te pueden fallar. Pero es menos probable que alguien aquí te falle a que alguien que no ve la vida de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos decidido intentar agradar a Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, hacemos a un lado la crítica. Y el punto número 5 es, hacemos lo que sabemos que funciona. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 6 dice, por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Una de las razones por las cuales me encanta estudiar la Biblia, no es porque sea más espiritual que tú, o no, para nada. Me gusta estudiar la Biblia porque en ella encuentro personas peores que yo, con una fe mucho más grande que la mía. Empezando por Pedro. Piensa en el ser que era Pedro antes de convertirse en el escritor de la Biblia y en el gran predicador y en el apóstol de los judíos. Antes era un pecador, era un pescador, era un irreverente, era un atrabancado. Y lo veo y digo, no, si Pedro pudo, yo también. Si Pablo pudo, yo también. Si Jacob pudo, por supuesto que yo también. Aquí está la clave. Vamos a buscar qué es lo que funciona en la Biblia y hacerlo. Porque no fuera Miguel Ángel Cornejo que pone una frase motivacional en Facebook. No, Miguel Ángel Cornejo lo dijo, es verdad, vamos a hacer. No tengo nada en contra de él, pongo un ejemplo. Piensa en el que tú quieras, en ese motivador, esa gran persona que te motiva y que dice algo y no te puedes esperar para retuitearlo y mandarlo a todos tus contactos. Porque si él lo dice, seguro es verdad. Y aquí vemos que sí funciona. Ahora, ¿no te consta que funciona?
Estúdialo, hazlo funcionar en tu vida. Y si no te funciona, como siempre les digo, vienes y me buscas, pero hazlo funcionar. Aquí está la fórmula. El Evangelio, eso sí, es muy importante. El Evangelio, la buena noticia, contrario a lo que se puede decir, no cambia tu vida. Ay, Gerardo, ¿qué estás diciendo? Lo que cambia tu vida es tu reacción al Evangelio, porque esta Biblia se puede quedar aquí toda la vida y por más que la veamos, no nos va a cambiar la vida. Si no la agarras, si no la estudias, si no la ojeas, si no la cuestionas, si no preguntas, si no te preparas en cuanto a lo que dice la Biblia, tu vida va a seguir exactamente igual. De nada sirve que sea un hermoso pisapapeles en tu casa o que cuando la gente llega a tu casa diga, ay, mira, tiene una Biblia, qué bonita. De nada sirve si no la estudiamos o no sacamos las fórmulas que funcionan de ella. Aquí están las respuestas del examen. Es la única manera en que el Evangelio va a funcionar. Si tú y yo lo hacemos funcionar en nuestras vidas. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Escuchan mi mensaje y creen en Él. Sabemos que esto funciona y por lo tanto creemos en Él. La manera de tener la mente de Cristo es, haz a un lado tu yo, haz la voluntad de Dios, deja a un lado el pasado, deja a un lado la crítica y haz lo que ya sabes que funciona. Pedro continúa en su carta a partir del versículo 7 y es un mensaje muy interesante. Y quiero hacer un ejercicio el día de hoy con ustedes con respecto a lo que vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Piensa en el sufrimiento más grande que estés pasando en este momento o que te haya tocado pasar. El que tú quieras. Piensa en él. Recuérdalo si es algo pasado o si es algo presente, muy probablemente lo tengas presente. Trata de colocar en tu mente ese sufrimiento, esa pérdida, esa enfermedad, esa vez que te lastimaron, ese engaño que te hicieron. Piensa en él, tenlo en tu mente. Con eso en la mente, pregúntate, ¿qué pasaría con ese sufrimiento si el mundo se acabara ahorita? ¿Qué pasaría con esa tormentada que traes en la cabeza por ese sufrimiento, por esa enfermedad, por esa persona que perdiste? ¿Qué pasaría si justo en este momento el mundo terminara? ¿Sabes qué? Ese sufrimiento que tanto te atormenta y te atormentó, también terminaría. Comienza el versículo 7 con una frase que dice, el fin del mundo se acerca. Y antes de seguir adelante leyendo, yo les pregunto, ¿en verdad lo creemos? ¿En verdad creemos que el fin del mundo se acerca? Porque si lo creyéramos, yo creo que nuestra vida sería muy diferente a lo que es hoy en día. Nuestra concepción del sufrimiento sería muy diferente a lo que está pasando hoy en día en nuestras vidas. El fin del mundo se acerca y continúo leyendo hasta el versículo 11. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Termina por siempre y para siempre. Amén. ¿En qué contexto de siempre y para siempre? En el contexto de que el fin del mundo se acerca. En el contexto de que eso que estés haciendo hoy puede ser lo último que hagamos porque el fin del mundo se acerca. ¿Qué es lo que te dice? Sean serios. Comienza con esa instrucción. Lo más importante, dice, por consiguiente, sean serios. ¿Qué significa sean serios? La palabra en griego es soproneín
¿Qué significa eso? Tener una mente sana. Tener una mente sana, estar en control de uno mismo y el más importante, saber ponernos límites. ¿Quién se sabe poner límites? Tener una mente seria es evaluar todo en contexto de la seriedad que implica que el mundo se va a acabar. Sabemos que Dios dice que el mundo se va a acabar y eso es algo serio. Por lo tanto, a la luz de la eternidad y con la seriedad que implica que el mundo se puede acabar mañana, así enfrentamos nuestra vida. Tomamos con seriedad el regreso del Señor. Tomamos con seriedad la promesa del Señor. Si volviera ahora, ¿cómo me gustaría que me encontrara? ¿Preocupado por mi sufrimiento o ocupado por mi fe? El segundo punto que dice es, sé disciplinado. Disciplinado en sus oraciones. La palabra, algunas otras versiones, dice velad en sus oraciones. Es del griego nepate, que significa estar alerta, estar despierto. ¿Sí? La oración es una disciplina, no un recurso. La oración es una disciplina, no un recurso. ¿Qué quiere decir esto? No oras cuando ya no sabes qué hacer. Oras constantemente, disciplinadamente, obedientemente, para que cuando te encuentres en la necesidad de usar ese recurso, esté a tu disposición, porque lo sabes usar y lo sabes hacer tuyo. Nuestro problema es que queremos que la gente ore por nosotros cuando ya vemos la causa perdida. Y ahí sí estamos buscando que todo el mundo ore por ti y por mí. Y no está mal, adelante. Pero Dios también quiere que tú y yo seamos disciplinados en nuestras oraciones, que nos fortalezcamos, que no sea algo que nos nace de repente. Porque ¿sabes qué? No se te va a antojar orar. No es como que, hoy tengo ganas de orar. No, la verdad es sé que tengo que orar. Y oras de tal manera en que llega un punto en el que te das cuenta que la oración se vuelve una necesidad. ¿Sí? Nos fortalecemos en la oración. El tercer punto que dice es, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor. Demostrar profundo amor, esa palabra profundo es el griego ektenes. Y ektenes es una palabra que tiene que ver con el atleticismo. ¿Sabes en serio? ¿Con el atletismo? Sí. Ektenes es una palabra que significa estirarse, esforzarse, ejercitarse. Tiene que ver con el anhelo. ¿Cuántos de aquí anhelamos amar? Pues sí. Pero ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a dar el amor, a estirarnos y dar el amor y esforzarnos por amar, incluso a esos que no se merecen tanto que amemos? Dice, el amor cubre gran multitud de pecados. ¿Sabes por qué? Porque si amamos, pues no odiamos. Parece lógico, pero a veces no nos es lógico. Si amamos, no reaccionamos, no pecamos. Si amamos, aprendemos a perdonar. Si amamos, tu amor y mi amor pueden alcanzar a alguien que necesite perdón y que necesite ser amado y que necesite de Dios. Si tú y yo pasáramos más tiempo amando a las personas, pasaríamos menos tiempo pecando. Pero no nos gusta tanto amar, nos gusta amar solo a la gente que nos conviene. Después viene, sean hospitalarios. ¿Sí? Dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Los primeros creyentes, ¿sí?, tenían que abrir las puertas de su hogar. No era como que, voy a la iglesia a estudiar, voy al grupo de hogar de no sé quién. No, es, oye, aquí vénganse, aquí oramos, aquí estudiamos, aquí alabamos a Dios, aquí predicamos el evangelio. La iglesia primitiva dependía de las personas que abrían sus hogares para que el evangelio fuera predicado, para que el evangelio perdurara. Y el hecho de que el evangelio siga al día de hoy, para mí es un gran hecho y una gran prueba de que mucha gente ha abierto sus casas para que el evangelio se siga predicando. La pregunta es, ¿tú qué tan hospitalario eres? Porque, seamos honestos, ¿quién quiere que nuestra iglesia, aquí, identidad, siga creciendo? ¿Quién quiere eso? Yo sí.
Muy bien. ¿Cuántos están dispuestos a comenzar un grupo de estudio de la palabra de Dios en sus casas? Para que la iglesia siga creciendo. Muy bien. Pero ya no levantaron la misma mano, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a ir y Gerardo, lo que tú me digas yo hago, sí. Ay, no, eso no. Es que no, mi casa no. Como que no. Luego van a decir que en mi casa pasan cosas raras. Ya empieza a cambiar, ¿sí? Pregunta, deja tú que abras un grupo de hogar de la iglesia. ¿Cuántos han invitado a alguien a su casa y le han hablado de Jesús? Muy bien, felicidades. ¿Qué ocurriría si todos y cada uno de nosotros así lo hiciéramos? Comenzaríamos a ver nuestra iglesia crecer de la misma manera en que ocurrió hace miles de años. Y pasaría que tal vez si el mundo no se acaba en los siguientes 2000 años, haya gente en un futuro que pueda tener acceso al Evangelio, porque tú y yo hoy abrimos nuestro hogar, hoy abrimos nuestras vidas. El siguiente punto que es muy importante es poner en práctica nuestros dones. Nuestros dones es la palabra carisma, y ese carisma es una capacidad especial dada por Dios. Capacidad especial dada por Dios. El don es una capacidad especial dada por Dios. ¿Te has dado cuenta que hay veces que tú y yo somos buenos para hacer algo y no necesariamente porque entrenamos para hacer eso? Porque nos nace, porque hay algo que sin mucho esfuerzo eres bueno en eso. Hay gente que es buena para el fútbol, para los deportes, para hablar, para lo que tú quieras. Ese tipo de cosas que no sabes por qué eres bueno, pero que eres bueno, es un don de Dios. No es un talento que desarrollaste, es un don que estaba puesto en ti, no es natural, es espiritual. ¿Para qué? Para fines espirituales. ¿Cuáles son los fines espirituales de nuestros dones? Número 1 y más importante, servirnos los unos a los otros. Nuestros dones de nada sirven si no los ponemos al servicio de los demás. No quiere decir que lo vas a perder, no, desafortunadamente no. Hay mucha gente haciéndose rica con el don del habla o con el don de muchas cosas que tienen, pero no lo ponen al servicio de Dios. Pero Dios al final de los tiempos te va a pedir cuentas por los dones que puso en ti. Y te dijo, ¿qué hiciste con este don? ¿Cuántas personas llegaron a la eternidad por este don que yo puse en ti? Se ponen para el servicio de nuestro prójimo. La pregunta es, ¿estás sirviendo? Gerardo, es que yo no sé en qué servir. Busca para qué eres bueno y ve y hazlo para el servicio de la gente. Después te dice, úsenlos bien, que usemos bien los dones. Tiene que ver con administrar. En aquel tiempo, un administrador era el esclavo, ojo, el administrador era el esclavo al cual se le daba toda la responsabilidad sobre los bienes del amo. El que se decía, él es mi administrador, era porque era el esclavo más importante. Era porque era el esclavo que más responsabilidad tenía. La pregunta es, ¿eres consciente de que todo lo que tienes y todo lo que eres viene de Dios y te lo dio para que lo administres? Es como que te dijo, ten. Al rato te pregunto, ¿qué hiciste con esto que te di? ¿Lo usaste para bien o lo usaste para mal? Te dice, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Permitamos que Dios hable a través de nosotros, porque a veces hablamos de tantas cosas sin sentido. Hablamos tantas tonterías en nuestras vidas y te vuelvo a preguntar, si hoy se acabara el mundo, ¿de qué te encontraría hablando Dios? Piensa eso. Si dijera, a ver, voy a hacer un análisis de lo que habló ayer Gerardo. Eso es lo más importante que tienes que decir el día de hoy. Y yo creo que así nos pasaría a ti y a mí en muchas ocasiones. Pasamos demasiado tiempo hablando de tonterías. Y vuelvo al caso, no se trata de que entonces todas mis palabras hablen de Dios. No. Significa de que tu vida, tus acciones, tus comportamientos, tus decisiones por sí misma hablen de Dios. La pregunta es, ¿eso pasa en tu vida? Después, habla también de ayúdalos con toda la fuerza y toda la energía. ¿Sabes algo? Todos podemos ayudar. De nuevo te pregunto, ¿a quién estás ayudando? No, pues a mí mismo. Todavía no puedo conmigo mismo. La mejor manera de ayudarte a ti mismo es ayudando a alguien más.
Porque no hay mejor sentimiento que el sentimiento de ayudar a alguien más y saberte útil en la vida de las demás personas. ¿Sí? No seamos de los que piensan que el mundo está para ayudarnos. Seamos de los que piensan que nosotros estamos para ayudar al mundo. ¿Quieres dejar de pensar en tus sufrimientos? Yo sí. La mejor manera de dejar de pensar en nuestros sufrimientos es comenzando a aliviar el sufrimiento de los demás. ¿Quién al lado tuyo, quién en tu propia vida, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu compañero de trabajo, tu mejor amigo, tu vecino, tu hijo, quién a tu alrededor está sufriendo? ¿Qué estás haciendo por él? Y en lugar de pensar en tu sufrimiento, piensa en el de él y alívialo y verás cómo tu propio sufrimiento se verá aliviado. Después termina el pasaje diciendo, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios. Si tú haces todo esto, si tú eres serio, disciplinado, si tú hablas, si tú ayudas, cada cosa que hagas traerá gloria a Dios. Esa es la única meta que como creyentes debemos de tener, darle gloria a Dios. Todo lo hacemos para gloria de Dios. Y repito, no se trata de cambiar de profesión, no se trata de ver cómo puedo hacer para dejar mi trabajo de ahora en adelante porque me voy a ir de misionero. No, se trata de hacer que dentro de tu propia posesión, des gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, lo dice de una manera muy clara. 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces pregúntate, ¿esto que estoy haciendo el día de hoy le da gloria a Dios? Y repito, nunca se vale, es que mi pecado le da gloria a Dios, seguramente. No, no se vale eso. Si algo que estás haciendo va en contra de la palabra de Dios, créeme que no es para darle gloria a Dios. Pero si no estás contradiciendo su palabra, eso que estás haciendo hoy, hazlo para gloria de Dios. Y pregúntale, o simplemente dile, Dios, hoy mi día, todas mis decisiones, todo lo que voy a hacer el día de hoy, mi trabajo, mi familia, mi comida, todo eso que voy a hacer el día de hoy es para tu gloria. Lo voy a poner a tu gloria, en tus manos, a tus pies. Y entonces, si tú haces esa promesa al comenzar tus días, ya no tan fácilmente vas a pecar. Porque vas a decir, ¡ay! Yo prometí que todo iba a ser para la gloria de Dios. Comenzamos a ayudarnos a nosotros mismos, poniendo ese tipo de pensamientos en nuestra mente. Pedro termina este capítulo, después de hablarnos de vivir para Dios, después de hablarnos de la seriedad, de la disciplina, termina este capítulo hablando de la firmeza. Y para mí la firmeza es la clave en la vida de un creyente. En este punto, en estos siguientes versículos, Pedro hace su tesis, ¿sí? Y nos presenta las claves para permanecer firmes. Todo lo que hemos estado aprendiendo por fragmentos a lo largo de toda la carta de Primera de Pedro, Pedro lo hace un resumen sublime en estos últimos versículos del capítulo 4. Y lo primero que te dice es, no nos sorprendemos por el sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Las preguntas más comunes son, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios no me protege si yo creo tanto en Él? La razón y la respuesta es porque vivimos en un mundo corrupto y porque el mundo se opone a Jesús. Por eso sufrimos, por eso enfrentamos pruebas. Porque si tú te aferras a Jesús, vas a encontrar oposición. Dice ahí pruebas de fuego. Ahora, ¿por qué pruebas? ¿De qué otra manera tú y yo nos aseguraríamos de que nuestra fe es verdadera? Es en el sufrimiento, desafortunadamente, es en el sufrimiento en el que tú y yo nos damos cuenta que nuestra fe es verdadera. Es donde demostramos confianza, es donde fortalecemos nuestra paciencia, es donde trabajamos nuestra tolerancia, es donde atraemos a otros a Cristo.
Porque como lo platicaba de la misma manera con los hombres esta semana, seamos honestos, si todo fuera miel sobre hojuelas en nuestra vida, ¿buscaríamos a Dios? La verdad es que no. Buscamos a Dios ya cuando nos sacudió, ya cuando nos atascó, ya cuando nos revolcamos por la tierra y por la cochinada, entonces decimos, ay Dios, ayúdame. La voluntad de Dios es que procedamos al arrepentimiento y que tengamos la vida eterna. Pero nos dice, tú decides cuándo te revuelcas, tú decides cuándo te conchinas, tú decides cuánto sufres, porque yo aquí estoy. El nivel de sufrimiento no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Entonces no nos sorprendamos por nuestro sufrimiento, ¿sí? Número 2, nos gozamos en el sufrimiento. O sea, primero, no te sorprendes del sufrimiento. Segundo, te gozas en el sufrimiento. El versículo 13 dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esto es muy difícil de hacer, porque a nadie nos gusta sufrir. Y el hecho de que alguien te diga es que estás sufriendo por Cristo, sí, está muy bonita la idea, pero no es tan padre de poner y hacer práctica en nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos? Para mí, la manera más fácil de hacerlo es, si tú fijas tus ojos en el sufrimiento de Cristo y tú fijas tus ojos en la eternidad, no importa lo que estemos enfrentando, no hay gozo más grande que el tener la seguridad de que vamos a vencer el sufrimiento y que vamos a vencer la tentación y que vamos a tener acceso a la vida eterna. Esa es la única manera. Si tú no dimensionas la eternidad como este gozo gigante y poderoso, va a ser muy complicado que aprendas a gozarte en el sufrimiento, porque nuestro sufrimiento siempre va a ser más grande. Pero si tu concepto de la eternidad y tu concepto de la vida eterna es más grande, entonces tu sufrimiento se hace más pequeño. Y entonces dices, no importa lo que me está pasando, porque tengo eternidad, porque tengo a Cristo, porque tengo a Dios. Y eso hace que yo me pueda gozar en el sufrimiento. Y que entonces cuando alguien me ve gozarme en el sufrimiento diga, wow, ¿qué tiene esta persona? Y entonces se vuelve esa cadenita, porque entonces acercas a alguien y cuando ayudas a alguien tu propio sufrimiento, como lo acabo de decir, comienza a hacerse más pequeño. No nos sorprendemos por el sufrimiento, nos gozamos en el sufrimiento, descansamos en el Espíritu Santo. Versículo 14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cuando tú y yo sufrimos, es cuando nos volvemos conscientes de que el Espíritu Santo reposa en nosotros. Y si el Espíritu Santo reposa en nosotros, entonces nosotros debemos de descansar en el conocimiento de que el Espíritu Santo está en mí y de que el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Y quién es este Espíritu Santo? Juan capítulo 15, versículo 26 lo dice, cuando venga el Consolador, ¿sí? Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es el único que te puede ayudar en tu sufrimiento. No la vecina, no la que te lee las cartas, no la que te lee el café, no el que te va a ofrecer un trabajo. El Espíritu Santo es lo único que puede aliviar tu sufrimiento. No son tus hijos, no es el dinero, no es agradar a las personas, no es ni siquiera tu iglesia ni tu pastor. Es el Espíritu Santo, el único que puede aminorar tu sufrimiento. ¿Quieres aminorar tu sufrimiento? Descansa en el conocimiento de que el Espíritu Santo está contigo y dentro de ti. Porque cuando aprendemos a relacionarnos con ese Espíritu Santo, aprendemos a descansar en Él y en el conocimiento de que está ahí, dentro de nosotros, diciéndonos, no te preocupes, todo va a salir bien, hay algo mejor adelante de ti. Esa vocecita que a veces queremos acallar, ¿sí? Es el Espíritu Santo diciéndote, sigue adelante, lo puedes hacer bien, no peques, sé una buena persona. ¿Sí? Hasta Disney lo representa como el grillito cantor. No es el grillito cantor, es el Espíritu Santo diciéndote, tranquilo,
todo va a estar bien. Hay un futuro mejor para los que se aferran a Dios. Muy importante lo que dice el versículo 15. No nos autosaboteamos. Versículo 15 dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Si ya sabemos que vamos a sufrir, mínimo no sufras por tu culpa. No te relaciones con las personas incorrectas. ¿Sí? Me encanta cómo dice esta versión. No te entrometas en asuntos ajenos. No es tu bronca, no te metas. ¿A qué vas de metiche a meterte tú? Si no te hablaron, no te metas. ¿Para qué te metes en sufrimientos ajenos? Ya tenemos suficientes con los nuestros. Sí, Gerardo, me acabas de decir que vaya y ayude a mi prójimo con sus sufrimientos. Sí, pero es diferente que ayudes a quien puedes ayudar y sabes que puedes ayudar a que tú andes ¿qué te ayudo? ¿Qué quieres? Porque sabes que va a ser ese rarito loco que lo único que quiere es andar preguntando de la vida de las personas. Deja que las personas y sus sufrimientos, si llegan a tu vida y puedes hacer algo, hazlo. Pero tú no te entrometas en asuntos ajenos. Dice, causar problemas, no andes causando problemas. No te metas en broncas tú solo, ¿sí? Si rompes las leyes, hay que sufrir. Si fallas en algo, hay que pasar por sufrimiento. Pero definitivamente te garantizo que no es lo mismo sufrir por nuestra culpa que sufrir por Cristo. Que mínimo sepamos que el sufrimiento que estamos pasando es por Cristo. Y porque yo estoy seguro que estoy haciendo todo bien y me aferro a mi Dios y me aferro a mi Cristo y aún así tengo sufrimiento, no importa, sigo adelante, porque si yo estoy seguro que yo no me provoqué ese sufrimiento, estoy seguro que es un sufrimiento por Cristo. Número 5, no nos avergonzamos. Tiene que ver con lo que veíamos hace rato de la crítica, versículo 16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Si alguien nos ataca y nos avergonzamos o reaccionamos, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si alguien llega y te dice, ay, eres un cristianoide, ay, si eres de los raritos de la iglesia? Nada. No pasa absolutamente nada. Es más, si alguien te ataca y reaccionas, ¿qué es lo más probable que pase? Te va a seguir atacando y te va a seguir molestando y te va a seguir buscando. En cambio, si alguien te ataca y tú ignoras, y va a buscar a alguien a quien atacar. ¿Sí? Dicen por ahí que el que acosa dura hasta que el acosado quiere. Y es la verdad. Si tú sigues ahí, y no digo que vayas y reacciones y le revientes la cara, no. ¿Sí? Pero si te están dice, y tú sigues ahí, ay, no es cierto, yo no soy eso, no es cierto. ¿Qué va a pasar? Va a seguir ahí, va a seguir ahí. Si tú decides ignorar, si es gente necia que no le hace bien a tu vida, aléjate, se va a cansar. No sirve de nada que le esté diciendo cosas. En realidad, cuando demostramos que el sufrimiento no nos afecta, los que nos quieren hacer sufrir se van a aburrir. Nuestra firmeza, esa sí habla de nosotros. Nuestra permanencia, eso sí habla de nosotros, y habla más fuerte de lo que pensamos. Después dice el versículo 17 al 18, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Parte del sufrimiento que vivimos es un recordatorio. Dios puede usar nuestro sufrimiento como un instrumento para motivarnos nosotros mismos a acercarnos a Él. A veces estamos sufriendo y ese sufrimiento es una llamada de atención de Dios que le está diciendo, ven, vuelve a mí, aquí estoy. Desafortunadamente no siempre hacemos casos por las buenas. El sufrimiento nos hace voltear a ver a Cristo. Por eso aceptamos el juicio, aceptamos el sufrimiento. ¿Sí? Ya vimos entonces que no nos sorprende el sufrimiento, nos gozamos en él, descansamos en el Espíritu Santo, no nos autosaboteamos, no nos avergonzamos, aceptamos el sufrimiento
y terminamos con el versículo 19 que dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, ojo, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Seguimos adelante, confiados en Dios. Así termina Pedro este capítulo. Si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Aunque se nos dificulte entender esa parte de sufro de la manera que le agrada a Dios, el sufrimiento está dentro de los planes de Dios. El sufrimiento no sorprende a Dios. No es como que dice, ay no manches, Gerardo está sufriendo, ¿qué habrá pasado? Él sabe que voy a sufrir y sabe que el mundo me va a hacer sufrir. Dios glorificó el nombre de Cristo a través del sufrimiento. Y Dios purificará nuestro nombre a través de nuestro sufrimiento por Cristo. Por eso te dice, sigue haciendo lo correcto. De esto hablamos la semana pasada, nos levantamos en Cristo, hacemos lo bueno, hacemos lo correcto. Pero me gusta más la segunda parte. Confíenle su vida a Dios. Confíenle su vida a Dios. ¿Qué significa? El griego ahí, la palabra no la puedo ni pronunciar, pero dice paratitestosán. Paratitestosán es un término bancario. Es un término bancario que significa depositar, entregar, invertir. Eso significa confiar tu vida a Dios. Es un término bancario, es agarras un bien, agarras tu vida, algo de valor y vas y lo depositas en las manos de quien sabe manejarlo. Así como agarras tu dinero y vas y lo pones en un fondo de inversión, o agarras tu dinero y vas y lo pones al banco, porque ellos no lo van a perder, en la mayoría de los casos, pero ellos no lo van a perder porque ellos saben manejar el dinero. Yo no, yo me lo gasto en tonterías. Entonces agarro esas cosas que me sirven, esas cosas que valoro y voy y las pongo en las manos de quien sabe trabajarlas. Entonces Dios te dice, confíame tu vida, deposítame tu vida. Yo sé manejar tu vida mejor de lo que tú lo puedes hacer. Nadie la va a manejar mejor que Él. Nadie. ¿A quién le depositas tu vida? ¿A quién le das tu vida? A veces vamos a ganar, a veces vamos a perder, pero tú tienes que tener la seguridad de que al final, cuando vayas a recoger eso que tú invertiste, vas a recibir algo que no te esperas. Si eres paciente, si dejas que tu vida trabaje, si dejas que Dios tome riesgos en tu vida, no tú no tomes riesgos en tu vida, tú no sabes. Por más que creas entender las finanzas del mundo, no sabemos invertir. Gerardo, yo sí, tomé un curso. No. Estoy hablando de nuestras vidas. Tú y yo no sabemos manejar nuestras vidas y no subimos a afrontar los riesgos de nuestras vidas. Dios sí. Dios sabe por qué riesgos meternos. Y sí, Dios sabe que tal vez en un momento te va a comprar, tus acciones van a bajar. ¿Y qué crees? En un punto Dios sabe que van a subir. Pero tú confiadamente sabes que al final de los tiempos, cuando, como dice lo que acabamos de leer, el fin del mundo llegue, eso que vas a cobrar por darle y depositarle tu vida a Dios va a ser más grande de lo que tú pudiste trabajar por ti mismo. No hay una mejor manera de vivir en el sufrimiento que confiando en Dios y depositando nuestra vida en Dios. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha.
victoriosa. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, perdóname. Perdóname por tener miedo. Perdóname por no confiar. Perdóname por creer que yo sé manejar mi vida mejor de lo que tú lo puedes hacer. El día de hoy quiero dejar mi miedo de lado y quiero comenzar a confiar en ti. Voy a confiar en ti en las buenas y en las malas, en el sufrimiento y en la victoria. Te quiero entregar mi vida y depositar toda mi confianza en ti, porque tú eres el único que puede darme el mejor retorno que puedo obtener por mi vida, que es una eternidad contigo. Ayúdame a ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen hermano, un buen ciudadano, un buen empleado, una buena persona, Padre. Conforme a ti, conforme a tu palabra, me aferro a tus enseñanzas y me aferro a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por tu muerte. Gracias por tu sufrimiento. Gracias porque confío en ti y a partir de ahora voy a servirte, voy a ser disciplinado, voy a ser serio, voy a hablar de ti, voy a darte gloria con mi vida, con cada paso que dé, con cada decisión que tome. Me entrego a ti y me aferro a ti, confiado de que en ti tendré el mejor retorno por la inversión de mi vida. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte y gracias por tu triunfo que hoy me da firmeza en el nombre de